Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. En nuestro programa anterior comenzamos nuestro estudio del primer capítulo del Evangelio según San Marcos. Y estábamos considerando los tres principios que se registran en las Escrituras. Dijimos que el primero era, en el principio era el Verbo, registrado en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, versículo 1. El segundo es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta cita la encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y hoy vamos a comenzar con el tercero, o sea, el principio del Evangelio, en Marcos capítulo 1, versículo 1. Es lo mismo que lo que era desde el principio, según Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Y este Evangelio sí tiene fecha. Coloca a Jesucristo en el preciso momento cuando tomó forma humana. Jesucristo es el Evangelio. Luego, Marcos, quien cita muy poco del Antiguo Testamento, cita dos profecías. Los romanos sabían muy poco en cuanto a las profecías, pero Marcos hace esto para mostrarles que este personaje del que habla no necesitaba de una genealogía, sino de referencia. Por tanto, Marcos muestra que sus referencias provienen desde Isaías y Malaquías. Tanto Juan como Marcos declaran que la venida de Juan el Bautista fue el cumplimiento de estas profecías, de uno que vendría antes del Señor. Leamos ahora el versículo 4 de este primer capítulo de Marcos. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Quisiera cambiar la expresión para que podamos sacar el significado de este versículo. Juan predicó el arrepentimiento y bautismo hacia, o sea, en preparación para el perdón de pecados, no para la remisión de pecados. La preposición griega eis se usa con la palabra remisión y debe ser traducida hacia o a. Su ministerio, pues, fue preparatorio. Juan el Bautista solo estaba preparándolos para la venida del Señor Jesucristo al mundo. Pero Jesucristo es quien remite los pecados. Ahora leamos los versículos 5 y 6 de este primer capítulo de Marcos. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista era un hombre extraordinario, no tan solo por su mensaje, sino también por su modo de vestir y por su régimen alimenticio. Este hombre había sido separado específicamente para este ministerio. Era de la orden de los sacerdotes, un levita, aquellos que ministraban en el templo en Jerusalén. Pero Dios le había llamado para ser un profeta, y así estaba en el desierto donde el pueblo salía a escucharle. Hoy en día nos gusta edificar las iglesias en sitios donde el pueblo vive, o donde le es fácil congregarse. Creemos que las iglesias deben ser accesibles. Juan nunca puso en práctica tales teorías. Permanecía apartado en el desierto, y las multitudes salían a donde él estaba. Ahora el versículo 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esto revela algo de lo notable que era este hombre. Supo conmover a las multitudes. Era un hombre raro y fuerte, una voz solitaria en el desierto.
Pero fijémonos en su humildad. Juan el Bautista era un hombre humilde. Oigamos algo más de este hombre de Dios en el versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Esta es la gran distinción que había entre Juan y Jesús. El verdadero bautismo es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo ritual es con agua. El bautismo con agua es muy importante hoy en día porque es un testimonio público. En el Evangelio de Mateo aprendimos que Jesús realmente fue bautizado para identificarse públicamente con los hombres. Sigamos adelante ahora con el versículo 9 de Marcos capítulo 1. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Note usted el encabezamiento de Marcos. Dice, Jesús vino. ¡Qué emoción! Algún día Jesús vendrá de nuevo. Ese es otro encabezamiento maravilloso. Pero aquí el Señor Jesús vino de la obscuridad y el anonimato de unos 30 años de una preparación modesta en el pequeño pueblo de Nazaret. Viene ahora y se identifica con el género humano en su bautismo. Usted recordará que Jesús le había dicho a Juan, según Mateo 3:15, deja ahora, porque Juan no creía que debía bautizar a Jesús. Note usted también que su nombre Jesús se usa aquí. Jesús vino. Veremos que es un nombre común el que se usa en este Evangelio. El nombre Jesús se usa con más frecuencia en el Evangelio según San Marcos que cualquier otro nombre. Ahora los versículos 10 y 11 dicen, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos aquí la Trinidad enlazada de una manera muy definida. El Señor Jesús es la segunda persona de la Deidad. El Espíritu de Dios, como paloma, desciende sobre él. Esa es la tercera persona de la Deidad. Una voz del cielo llamándole mi Hijo amado es el Padre, o sea, la primera persona de la Deidad. Así pues, la Trinidad es traída a nuestra atención. Y esto, a propósito, es el sello del cielo sobre la persona y la dedicación de Jesús. Notará usted que las cosas suceden muy rápido aquí. Él es el siervo. Juan el Bautista es el que lo presenta. Y luego Dios el Padre lo identifica y pone su sello sobre él. Esta es la declaración del cielo en el bautismo de Jesucristo. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 1 de Marcos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Impulsó es una palabra de ferocidad y seriedad. El Espíritu de Dios le impulsó allí mismo al desierto para que pudiera ser tentado. Es muy importante que veamos esto. Y una vez más nos encontramos con la pregunta, ¿es realmente capaz Jesús de hacer el trabajo que se le ha encomendado? Otros hombres habían fallado. No pudieron resistir la tentación. Adán falló. Noé pasó por el diluvio y luego fracasó miserablemente. Vimos que Abraham falló y también Moisés, porque Moisés pudo guiar a los israelitas desde Egipto, pero no le fue permitido entrar en la tierra prometida. Y pobre David también falló. De modo que vemos que la tentación le inicia en su trabajo. Ahora el versículo 13 nos dice, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí no se nos da todos los detalles que hallamos en Mateo y en Lucas. Establece que estaba en el desierto por 40 días siendo tentado por Satanás. Y fue tentado durante todos los 40 días. Hay quienes tienen la impresión de que Jesús ayunaba 40 días y que luego Satanás le tentó. Amigo oyente, Satanás le estaba tentando todo el tiempo. Hay quienes tienen también la idea de que Jesús simplemente estaba allí siendo tentado por Satanás y que las fieras más o menos contribuyeron a la tentación. Marcos está diciendo aquí que Jesús estaba con las fieras y con los ángeles y que los dos le ministraban, es decir, le servían. Las fieras son parte de la creación y están puestas bajo el dominio del hombre. Ese es el propósito para el cual Dios creó estas criaturas. Usted recordará que en el libro de Génesis aprendimos que toda la creación había sido preparada para servir como de hogar al hombre. Hasta donde sabemos, esta tierra es el único lugar en toda la creación donde existen seres humanos y que es habitable para el hombre. Aquí, las fieras que estaban debajo del hombre Cristo Jesús,
le ministraban, y los ángeles que estaban arriba de él también le ministraban. Eso es lo que Marcos está diciendo aquí. Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Después de la tentación encontramos a Jesús comenzando su ministerio público. Marcos mostrará que las palabras y las obras de Jesús comprobaban su posición como siervo y su ministerio le llevaría al fin a la cruz. En el versículo 14 las palabras del reino no se encuentran en los mejores manuscritos y personalmente creemos que debe leerse así, predicando el Evangelio de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido. El Evangelio de Dios es que el reino de Dios se ha acercado. En el Evangelio según San Mateo, la frase era el reino de los cielos. ¿Ahora hay una distinción entre las dos? Sí la hay. Pues mientras que el reino de los cielos es el reino de Dios sobre la tierra, el reino de Dios, en cambio, incluye todo su universo, aún más allá de los términos de la tierra. Por tanto, el reino de los cielos forma parte de y está en el reino de Dios. Al hablar del reino de los cielos, Mateo está aplicando el reino de Dios específicamente a la tierra. Marcos se extiende e incluye un área más amplia porque el reino de Dios incluye todo el universo con todas sus criaturas. En cuanto a la tierra, el decir que el reino de los cielos se ha acercado sería sinónimo al reino de Dios. Pero el reino de Dios incluiría las regiones más allá de la tierra, mientras que el reino de los cielos significa la porción del reinado de Dios sobre la tierra. El mensaje de Jesús es el mismo que el mensaje de Juan el Bautista en el Evangelio según Mateo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creemos que en nuestros tiempos el mensaje realmente se ha volteado al revés. La fe viene antes del arrepentimiento. Cuando usted se vuelve a Jesucristo por la fe, realmente se vuelve a Él de algo. Y aquel volver de algo es el arrepentimiento. Si uno no se ha vuelto de algo, entonces al parecer no se ha vuelto verdaderamente hacia Cristo. Es verdad que si uno se vuelve verdaderamente a Cristo, habrá entonces la manifestación de un cambio en la vida que demuestre que el creyente se está volviendo de algo. Por tanto, no hay ninguna contradicción. Lo importante hoy en día es que los hombres y las mujeres crean al Evangelio. Pero si es verdadera esta fe, incluirá el arrepentimiento. Ahora consideremos otro aspecto y es el llamamiento de Jesús a 4 discípulos. Estamos viendo aquí una acción veloz, pero recuerde que este Evangelio fue escrito para los romanos, quienes eran hombres de acción. Eran hombres poderosos y gobernaban al mundo. Mateo se dirige al hombre religioso, mientras que Marcos se dirige al hombre poderoso. Lucas se dirige al pensador, y el Evangelio de Juan está dirigido al hombre que necesita de la salvación. Leamos ahora los versículos 16 al 20 de Marcos capítulo 1. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Hubo 3 llamamientos separados y distintos que fueron hechos a los apóstoles. En primer lugar, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 51, dice que cuando Jesús iba a Jerusalén, encontró a estos hombres y les hizo un llamamiento general, informal y casual. Ellos querían saber dónde vivía, ya que Juan el Bautista se los había señalado, y sucedió que algunos de los discípulos de Juan le siguieron. Al comienzo no querían quedarse con él, y él tampoco exigió en ese tiempo que se quedaran. Y así regresaron una vez más a su pesca en Galilea. En segundo lugar, encontramos aquí en Marcos que en el principio de su ministerio público, Jesús caminó junto al mar y halló pescando a estos mismos discípulos a quienes llamó al discipulado total. Su llamado es para ser pescadores de hombres.
Sin embargo, encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, que de nuevo volvieron a su pesca. El tercer llamamiento y final fue un llamamiento al apostolado. Se registra en Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19. También en Mateo 10 y en Lucas capítulo 6. Habían vuelto por segunda vez a su pesca, y así es que Simón Pedro le dice, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lo que realmente dice es, «¿Por qué no llamas a otro? Déjame en paz porque te he faltado mucho. Soy tan pecador». Pero el Señor no le abandonó, y gracias a Dios por eso. Pues el Señor vino la tercera vez y los nombró al apostolado definitivo. Leamos ahora el versículo 21 que dice, «Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba». Usted recordará que cuando los líderes religiosos le preguntaron a Jesús en cuanto a lo que hacía en el sábado, Cristo expresó claramente en Juan 5:17 que «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Veremos que Jesús no trabajó solamente un día de unas 8 horas. El Salmo 121, versículo 4 nos dice, «He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». El día de reposo principiaba muy temprano por la mañana, cuando entraba en la sinagoga y enseñaba. Esta sinagoga en Capernaum no era el centro de una religión vital en aquel día. Parece que Jesús partía de Nazaret porque los suyos no le recibieron allí, y así se fue a Capernaum, donde tuvo su centro de operaciones durante todo su ministerio terrenal. Leamos ahora el versículo 22 de Marcos capítulo 1. «Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas». Vemos aquí el efecto de la potencia que tiene la verdad y el comportamiento de este hombre. La crítica que se lanza contra la iglesia hoy en día y contra su ministerio es que no hablamos con autoridad. Y el ministerio de la iglesia no habla con autoridad porque nosotros hemos perdido nuestra fe. Cuando digo nosotros, no quiero decir que yo he perdido mi fe. Quiero decir que, como un grupo, los ministros del Evangelio de hoy en día no hacen el esfuerzo por predicar y enseñar la palabra de Dios. Hay una desviación de la verdad y una bifurcación grande entre el púlpito y la palabra de Dios. Hablamos hoy en cuanto a la brecha entre las generaciones. Amigo oyente, hoy tenemos una brecha en cuanto a lo que se predica y lo que realmente dice la Biblia. En el tiempo de nuestro Señor hubo también una brecha. La sinagoga no ofrecía nada que fuese de vital importancia en aquel día, y como resultado, cuando vino nuestro Señor, se admiraron de su doctrina. Leamos ahora los versículos 23 y 24. «Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Este primer milagro en el Evangelio de Marcos ocurre en la esfera espiritual. Solo Dios manda en la esfera espiritual. Él está en control de los demonios. Hay muchísima evidencia histórica que la posesión demoníaca y la adoración de los demonios era algo desenfrenado a través de todo el imperio romano de esos tiempos. La única manera en que la posesión de los demonios puede ser combatida es por medio del Señor Jesús, porque Él y Él solo es poderoso para moverse en esa esfera. Por eso mismo, Marcos nos da como el primer milagro. Este milagro es presentado primero porque si es que Jesús tiene poder en esta esfera, entonces significa dos cosas. En primer lugar, que Él tiene poder en cualquier esfera. Y en segundo lugar, Dios es el único que tiene poder para hacer tal cosa. En otras palabras, este milagro es una manifestación parcial de sus credenciales. Él tenía la autoridad y el poder, enseñaba como alguien que tenía autoridad, y ahora demostró que tenía tal poder y autoridad. Si usted, amigo oyente, está enterado de lo que está ocurriendo en nuestra cultura contemporánea hoy en día, entonces reconocerá que la adoración de Satanás ha llegado a ser algo de grandes proporciones. Hay cosas que están sucediendo hoy en día en la esfera de lo oculto que solo pueden ser explicadas sobre la base de que son satánicas y que son sobrenaturales. No es posible explicar razonablemente por qué jóvenes hoy en día dejan los hogares donde los padres los aman. No crean toda la propaganda que se está divulgando hoy.
Los jóvenes se sienten hoy muy mal comprendidos y expresan lástima de su propia condición. Muchos de ellos, al expresarse, dan a entender que son muy sensibles a lo que creen ser su condición patética. Dicen que no tienen libertad, que no tienen esto ni aquello. Pero la realidad de las cosas, amigo oyente, es que nunca ha habido una generación de jóvenes que haya tenido todo lo que tiene esta generación, y todavía lloran. Ahora, cuando yo era niño, mis padres no me permitían lloriquear y reclamar. Se presumía que cada uno tenía su trabajo y que cada uno cumpliría con su trabajo, le gustara o no le gustara a uno. El trabajo todavía tenía que hacerse. Pero esta generación de jóvenes está empantanada en una falsa autocompasión. Tienen de todo y lo han probado todo, aun las drogas. La adoración de Satanás ha llegado a ser algo muy practicado en nuestros días y es mucho lo que está sucediendo en la esfera del oculto. Es increíble que un grupo de jóvenes provenientes de buenos hogares se junte con una banda de extraviados mentales para luego salir a matar. Parece algo increíble, pero está sucediendo, amigo oyente, y es satánico. Y si sigue así, bueno, creemos que entre nosotros se verán más y más casos de verdadera posesión de demonios. Amigo oyente cristiano, hay una sola manera de tratar esto, y es por medio del nombre del Señor Jesucristo. Solo Él puede controlar a los demonios. Ese es el primer milagro que se nos da aquí en Marcos. Leamos una vez más los versículos 23 y 24 y prosigamos hasta el 27 de este capítulo 1 de Marcos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Note usted, amigo oyente, que Jesús está demostrando su poder y su autoridad mediante sus enseñanzas y sus milagros, y ellos no le pueden comprender. Jesús tiene autoridad, la que a ellos les es imposible comprender. Ahora el versículo 28 dice, «Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea». Marco nos lleva al próximo incidente, y este evidentemente tuvo lugar el mismo día, pero en las horas de la tarde. Leamos los versículos 29 al 31 de Marcos capítulo 1. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Tenemos aquí otro milagro que Jesús hizo aquel mismo día. Luego le seguimos al anochecer de ese mismo día, y los versículos 32 al 34 de Marcos 1 nos dicen, «Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían». Ahora Marcos hace precisamente la misma cosa que Mateo hizo. Destaca el hecho de que nos está informando de muy pocos casos entre todas las sanidades de Jesús. Jesús literalmente sanó a centenares y a miles de personas, pero solo unos pocos casos aislados fueron registrados aquí para nuestra información.